¿Estuvieron viendo el gráfico este? A ver, ¿alguno se anima a explicarlo? No lo van a explicar a mí porque por eso como les salga, ¿eh? En uno de los ejes, en el eje horizontal, Sí, marca el potencial de agua de la hoja sí. y en el eje vertical la resistencia estomática. Y por lo que se observa en el gráfico, a partir de no sé cuál es el valor, 0, no sé cuánto será ahí de resistencia Sí. estomática, hasta menos 1,5, perdón, de potencial de agua de la hoja, la resistencia estomática se mantiene constante y a partir de ahí pasa el umbral de sensibilidad estomática y sube abruptamente, debe cerrar los estomas. Bien. Vamos por parte. Perfecto. Entonces, hay un rango de potenciales agua que se mantiene constante. ¿Constante y cómo? ¿Alta o baja? Baja. Una resistencia baja. Baja. Ahí va. Una resistencia baja. ¿Qué significa una resistencia baja? Que los estomas están abiertos. Ahí va. Que los estomas están abiertos. Entonces, es como que dentro de un rango de potenciales agua en la hoja, no pasa nada, ¿sí? Con el estoma, ¿sí? El estoma puede cerrarse porque se va la luz, por ejemplo, pero no va a cambiar, no va ni a abrir ni cerrarse por el potencial agua, ¿sí? No va a cerrarse por el potencial agua. Va a estar, mientras el potencial agua en la hoja se mantenga en ese rango, los estomas están abiertos, ¿sí? No se va a ver afectado, ¿sí? Eh, el cierre estomático. A partir de un valor, ¿sí? ¿Qué significa a partir de un valor? Si el potencial agua de la hoja baja, ahí aumenta mucho la resistencia. Bien, ¿y por qué? ¿Qué pasaba? Puede ser por un deterioro del estado hídrico. Déficit hídrico. Sí, sí, pero en realidad es porque baja el potencial agua de la hoja. Se cierran los estomas. Uy, perdón. ¿Cómo? Se cierran los estomas. Se dispara el cierre de los estomas. ¿Se acuerdan qué hormona está involucrada en eso? El ácido oxídico. El ácido abscísico. Bien. Abscísico. Entonces, es eso. Esta es la señal que detecta la célula, ¿sí? Este valor de potencial agua es como una señal, ¿sí? Que se detecta en la célula, que la célula puede detectar, produce ácido abscísico y dispara el cierre de los estomas, ¿sí? Y la respuesta que va desde la raíz hacia la hoja. No, la Digamos que respuesta es en el la hoja. sensor es la raíz. El potencial agua bajo es en la hoja. Después, algo que sí, yo eso no se los expliqué, pero en realidad cuando la sequía o cuando el déficit hídrico es más prolongado, hay un momento en donde las raíces empiezan a producir ácido abscísico, aumentan la concentración de ácido abscísico y eso también produce un cierre más permanente. Este es un cierre como más rápido, ¿sí? Cuando el potencial agua de la hoja pasa ese umbral, se dispara el cierre. Y capaz, la raíz, el suelo puede no estar tan seco, ¿sí? Y capaz simplemente es que bajó mucho, está transpirando mucho y por eso bajó mucho el potencial agua de la hoja, ¿sí? Entonces, no necesariamente la raíz ya está produciendo. Es como que cuando las raíces ya producen ácido abscísico, es una respuesta más prolongada al déficit hídrico. Esta es una respuesta que es más instantánea, que puede pasar un día de verano, si hace mucho, mucho calor, al mediodía, ¿sí? Y capaz el suelo no está tan deteriorado, el estado hídrico del suelo, pero si al mediodía está transpirando muchísimo, porque el DPPB es muy grande, porque por ejemplo hace mucho calor, ¿sí? Y capaz el clima es muy seco, ¿sí? Entonces la presión parcial de vapor de la atmósfera es mucho más chiquita y la de la cámara subestomática es muy grande. Bueno,
Eso hace que el DPPB sea muy grande, que la transpiración sea muy grande, y si bien el suelo no está tan mal y está reponiendo por absorción, puede darse el caso de que al mediodía, un día de mucho calor, el potencial agua de la hoja baje por debajo del umbral de sensibilidad estomática y se dispara el cierre, ¿sí? Esto es algo que ocurre en la misma hoja, ¿sí? Lo sensa la hoja y en la misma hoja se produce el ácido abscísico y se cierran los estomas. Después, cuando el suelo, ¿sí? Está con un cierto déficit hídrico, ¿sí? Las raíces pueden censar ese bajo potencial agua ya del suelo y producir ácido abscísico y ese ácido abscísico viaja, ¿sí? Por xilema viaja o por floema puede viajar hacia las hojas y producir el cierre estomático. Más permanente es eso, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Sí, sí. Bueno, y a ver. Vamos a graficarlo, ¿sí? Lo van a graficar ustedes. Me van a ir diciendo. Vamos a hacer una cosa. A ver. ¿Cómo? Primero, ¿qué esperarían entre un suelo regado a capacidad de campo y un suelo que tiene un potencial agua de menos 0,5 megapascales? Y a capacidad de campo sería como más estable la transpiración y la absorción, las curvas. A ver. ¿Qué sería más estable? Más estable sería como que las dos cosas, tanto transpiración como absorción, irían más o menos, irían, A ver, o sea, primero, la acá lo que nos transpiración, piden es 24 horas, ¿no? sí, Entonces, y a la hora del mediodía, máximo de transpiración, más o vamos a menos tener a la 0, 1. qué sé yo, 6, 12 más o menos, ¿no? 18, 24, más o menos, Sí, ¿sí? Sí. Bueno, Sí. ¿qué momentos es de noche? de 0 a 6. De a 0 a 6 6 más o menos, hacemos la sí, noche, más o menos. ¿sí? Y de 18 a 24. Ahí va, de 18 a 24. No lo quiero exactamente en mi escala, pero por más o menos. Bien, ¿qué pasa entonces? ¿Cuál transpira más? ¿El que está a capacidad de campo o transpiran igual? O sea, ¿influye cómo está el suelo para la transpiración? ¿Qué opinan? No, no, porque es un día despejado para ambos, supuestamente. El día es despejado, es el mismo día para ambos. Todos estamos de Pero acuerdo. el de campo tiene menos humedad en el suelo, ¿no? Que No, del capacidad campo vamos a poner acá. Es menos 0,03 ah, hoy, megapascales. O sea, tiene un montón de agua. ¿Sí? sí, El que está a capacidad de campo, acuérdense, capacidad de campo es lo mejor que puede estar el suelo, ¿sí? Es sí, después de llover, ¿sí? O después de claro. regar. Entonces, las plantas acá tienen muy buena disponibilidad de agua en el suelo, las plantas acá tienen menos disponibilidad de agua, ¿sí? Es un estrés hídrico
empoderado. Sí, pero habla ¿Sí? un día solamente de 24 horas, entonces no va a estar tan afectada la diferencia. La transpiración va a ser la misma. Pensemos que estuvo el día anterior. Arranca el día con menos 0,5. Yo creo que le va a costar un poco más de esfuerzo. No va a necesitar un poco más de tensión porque va a bajar el potencial agua del suelo. La transpiración va a ser la misma, la absorción va a ser distinta. ¿Todos piensan lo mismo? Sí, A ver, vamos a pasarles, vamos a ir a un para mí, extremo, vamos a poner un extremo un poquito más grande, -1 de potencial agua en el suelo. Para mí como que en el A, para mí el tema es que en el suelo se mantiene el potencial y en el otro, capacidad de campo, va a ir decayendo en las horas. No, pensemos que se mantiene a capacidad de campo, ¿sí? Regado y mantenido, si quieren. Ah, ok. Yo creo que si se mantiene a capacidad de campo y se mantiene el -1 eh, de acuerdo a lo que vimos, cuando la capacidad cuando hay poca agua en el suelo, es más difícil para la planta absorber. Entonces quizá Claro, le cuesta más trabajo, como que la curva de transpiración en los dos sería la misma, pero la curva de recuperación en la absorción sería más lenta en el suelo que tiene déficit. Bien, podría ser. Ahora, ¿qué es lo que pasaba con sequía? ¿Cuál es una de las cosas que ocurría con sequía? ¿Va? ¿Qué tenemos acá? Con una sequía, un potencial de -1. ¿Qué empieza a estar afectado? Se reduce la fotosíntesis. La fotosíntesis, pero ¿por qué se reduce la fotosíntesis? ¿Qué se está reduciendo? Se cierran los estomas, Se cierran digamos, los estomas. para evitar la evapotranspiración. ¿Sí? Pierde turgencia. Para mí va a transpirar un poco menos porque va a hacer ese efecto de cierre de estómago. Ahí va. Cuando está en un suelo seco, ¿sí? O con un estrés moderado de sequía, el problema es que lo que tenemos es que se cierran los estomos un poco menos. Ay, a ver de dónde saco un... No. Entonces, vamos a hacer, el de capacidad de campo es como el control, ¿no? Entonces, si uno lo tuviera que graficar, ¿qué hacemos? Tenemos, bueno, no, espera, vamos a hacer otra. No sé cómo va a salir esto, ¿eh? Ténganme paciencia. Pero, ¿qué decimos? Viene en 0, ¿no? ¿Qué pasa con la transpiración? A la noche es 0, y después, ¿qué pasa? Abre los estomas y empieza a transpirar. a transpirar. Bien. Y llegaría a su máximo a las 12, Al a mediodía. las 12 del mediodía. Empieza a transpirar, llega más o menos al máximo. Y después. Y luego cierra los estomas. Esperen. Y empieza a bajar. Transpirar, sí. Y porque abre los estomas, pero después, ¿qué pasa? ¿Por qué empieza a bajar la transpiración? empieza a absorber agua al mismo tiempo. El equilibrio. Claro, empieza detecta Ay, no me sé expresar, perdón. No hay un La idea es equilibrio esa, con el... que vayan aprendiendo cómo ir pensando y expresando. ¿No va a haber un equilibrio del potencial agua con el suelo? No, eso Digamos, recién a la noche cuando ya se reponga toda la planta. Acá Hasta no la estamos hoja. pensando en absorción, sino en transpiración. ¿Sí? Entonces, Mm. cuando uno piensa en transpiración, ¿se acuerdan que yo les había dicho? Hay la formulita esa sirve mucho porque Ya no ustedes toma tienen que ir más, viendo cómo cambian el DPPB y la resistencia en el día. Entonces,
¿Qué es lo que tienen ustedes? Ustedes tienen que vamos a borrar. A la noche los estomas están cerrados. Eso hace que la resistencia sea muy grande, entonces la transpiración es prácticamente cero, ¿sí? Es nula, casi, o indetectable. Cuando se abren los estomas, empieza a transpirar, ¿no? Sí. Ahora, yo les digo, entonces, venimos así, empieza a transpirar, ya para las 10 de la mañana están totalmente abiertos los estomas. ¿Ahí llega al máximo o sigue aumentando la transpiración? Sigue aumentando Sigue porque eleva la aumentando. temperatura. Eleva la Ahí temperatura. va. Sigue aumentando porque aumenta la temperatura, ¿sí? Entonces, ¿y eso es máximo cuándo? Cuando Al mediodía. Al mediodía. Cerca del mediodía es la temperatura máxima, ¿sí? empieza a bajar la temperatura entonces. Ahí. Después empieza a bajar la temperatura, ¿sí? Y entonces Claro. la Transpira transpiración menos. empieza a bajar, ¿sí? Claro. Y entonces va bajando la transpiración porque va bajando la temperatura, ¿sí? Y después ya, Hasta que se cierran los claro, estomas, ya cuando al ya no hay más atardecer ya empiezan a luz. cerrarse los estómagos porque se va acabando la luz, ¿sí? Y, bueno, perdón, esa curvita no debería existir, ¿no? Pero bueno, esto tendría que ir derecho, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Cómo es la absorción? ¿No? En este caso, en donde tenemos una situación en donde el suelo tiene un montón de agua, ¿sí? No le falta agua. Y la absorción va a empezar unas horas después del amanecer. Entonces, la absorción la hacemos arrancar. Acá la transpiración comenzó más o menos a las 6 Sí, y diríamos que a las 8 ponele a las empezaría la 8. absorción, más o menos, sí. Empezaría la absorción lentamente. Bueno, ¿qué onda? Y no se deja la línea. Ahora voy a ver si le cambio el color. Empieza entonces un poco después, ¿sí? Sí. ¿Y y cuánto sigue? ¿Hasta dónde llega de máximo, más o menos? No la misma que el máximo de la transpiración, un poco menos. Claro, no es la misma amplitud porque se empieza a deshidratar. Claro, ¿Cuándo porque llega? ella Más que deshidratar, lo que está pasando, ¿qué es? ¿La absorción? está reponiendo lo que transpiró. Ahí va reponiendo lo que transpira, ¿no? Entonces, tiene Sí. un máximo, ¿sí? También desfasado. Pero no es igual que el máximo de la transpiración, es un poquito menos. Porque en esa diferencia de tiempo ya empezó a cerrar los estomas y a transpirar menos. Sí. Va siguiendo. Acá, por ejemplo, ya cerró, ya está transpirando menos, pero la absorción sigue subiendo. ¿Por qué sigue subiendo? Porque el desfasaje o la pérdida de agua que sufrió por este pico anterior de la transpiración hace que el pico está como de algún modo corrido, no puede ir más abajo, voy a intentar hacerlo, pero bueno, ¿sí? Por ahí más o menos. ¿Y cuándo deja de transpirar, de absorber? Cuando se queda en equilibrio. Cuando queda en equilibrio, que eso probablemente en un suelo con buena capacidad hídrica, ¿sí? Con un buen estado hídrico, eso va bastante a ser al rápido. principio de la noche, ¿sí? Ujú. ¿Estamos? Y después ya deja de absorber, ¿sí? Porque llegó al equilibrio. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Este es el básico, digamos. Sí. ¿Sí? Como que llega al equilibrio
mucho más rápido que si hubiese un déficit, Si no tuviera un suelo bien hubiese un déficit hídrico mayor. Sí, exacto. ¿estamos? Esto es como el básico. ¿Qué pasa ahora con el caso B? La transpiración. A ver, de vuelta. A la noche no transpira. Vamos con el 0. 6 de la mañana se abren los estomas y empieza a transpirar. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí. Sí, sí. Sí. Yo diría que es igual, solo que tarda un poquito más en reponerse. El tema está en que si arranca con un potencial agua de -1, probablemente en la hoja llegue a -1,5 bastante rápido. Y ahí se dispara el cierre de los estomas. Más Entonces, bajo. la transpiración, ¿sí? Cuando el suelo está menos regado, es menor en general. ¿Sí? Por un tema de cierre de estomas. Por un tema de cierre de estomas, exacto. O sea que ahí cierra los estomas antes del atardecer, sería la curva, ¿no? Cierra los estomas. No, después la cerrada total va a ser probablemente a el formato de la curva es más o menos el mismo, ¿sí? No necesariamente sea distinto, pero no llega a un máximo tan grande. Profe, una pregunta. Sí, ¿Es lo mismo? ¿Se puede decir entonces que cuando el suelo está más seco, la transpiración es menor? sí, Ah, ok. sí, Bien, gracias. sí. Todo depende más o menos de cuánto más seco esté, pero sí. Sí, Sí, si el sí. potencial agua es de -1, acuérdense, miren lo que habíamos visto hoy. Cuando el potencial agua del suelo es -1, ¿sí? Vamos a borrar todas estas líneas. Le voy a poner una línea al revés. Acá, ¿sí? Cuando está en -1, el potencial agua del suelo, fíjense que la planta, ¿sí? Acá arranca, bueno, un poquito menos de -1, pero la planta arranca, la hoja arranca en -1 y fíjense que llega a -1,5 bastante rápido, ¿sí? Ahí ya se dispara el cierre de los estomas, ¿sí? Entonces, probablemente una planta que está en un suelo seco, ¿sí? No es que no abre los estomas, los abre en la mañana, los empieza a abrir, pero ya antes del mediodía los empieza a cerrar. ¿Por qué? Porque le bajó mucho el potencial agua de la hoja, ¿sí? Se empieza, porque baja la conductividad hidráulica, la conductividad, perdón, estomática, ¿sí? Si uno lo mide, hay unos aparatitos que miden la conductancia, no conductividad, perdón, conductancia estomática, que cuando uno mide, ¿sí? Plantas que están en suelos con distintos estados hídricos, lo que ve es eso, que al mediodía, ¿sí? La que está bien regada tiene los estomas mucho más abiertos que la que no está con tanta disponibilidad de agua en el suelo, ¿sí? La que tiene un cierto déficit hídrico en el suelo tiene los estomas menos abiertos. Esto no es todo nada, no es que están totalmente cerrados. Acá está transpirando, ¿sí? Pero los estomas están parcialmente cerrados con respecto a este, ¿sí? Acá están todos abiertos y acá están parcialmente cerrados, ¿sí? Entonces transpira menos. ¿Y qué pasa con la absorción en este caso? Pensemos que llega al equilibrio, ¿sí? Arranca la noche arranca el día en equilibrio, pensemos,
por ejemplo. ¿También arranca acá como a las 10 de la mañana a absorber? ¿O un poco más le cuesta? ¿Qué piensan? Sí, va a ser más lento porque le cuesta ¿Qué es lo que pasa cuando llegar. el suelo está muy seco? Y le va a costar a las raíces también. El potencial de agua es menor. El potencial de agua del suelo es menor, ¿sí? La conductividad hidráulica del suelo es mucho menor y entonces le cuesta mucho a la planta absorber agua. Y entonces tarda más en absorber, ¿sí? Le cuesta más, fíjense, algo que pasa, algo que se ve, es que la absorción de agua, ¿sí? Queda como más desfasada, ¿sí? Vamos a pensar que a las 12 de la noche capaz llega al equilibrio, ¿sí? Capaz es a las 3 de la mañana, pero bueno, se me complica el gráfico. Pero fíjense una cosa, este pico y este pico, fíjense qué distancia hay con respecto a este pico y este pico, ¿sí? Esto, ¿por qué se retrasa mucho más? Porque le cuesta mucho Porque a el la planta. suelo tiene menos, Sí. Dale, porque el Raúl. suelo tiene menos potencial agua, Claro, Potencial agua, entonces le cuesta más. menor conductibilidad. claro, ahí va. El suelo tiene menos agua, ¿sí? Menos potencial agua es menos agua, ¿no? Es más seco. La conductividad hidráulica cae mucho, ¿sí? La conductividad hidráulica era la facilidad con que el agua se movía en el suelo, ¿sí? Para pensarlo de un modo fácil. Entonces, si el agua es como que el suelo no entrega el agua tan fácilmente si está muy seco, ¿sí? A la planta absorber el agua le cuesta mucho más. El flujo masal, que es la velocidad con la que se mueve el agua, es mucho más lento cuando la conductividad hidráulica del suelo es bajo. Entonces eso hace que la tasa de absorción sea más lenta que la de transpiración. Entonces, si bien la transpiración es más baja que en este caso, ¿sí? De todos modos es más lenta la absorción, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Por qué es más lenta la absorción? Porque le cuesta mucho a la planta absorber agua de un suelo seco. Y entonces lo que tenemos es esto, que es el desfasaje entre la transpiración y la absorción es mucho mayor. Y el desbalance que ocurre en la planta es mucho mayor. Esta planta le cuesta recuperar, que es lo que veíamos hoy al principio de la clase, cuando veíamos el potencial agua. Acá, recuperar el potencial agua al principio de la noche y ya quedaba en equilibrio. Acá, este día, por ejemplo, acá arrancaba la noche y todavía no había recuperado el potencial agua, ¿sí? Recién llega al equilibrio al final de la noche. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que pasa acá? Acá llega el equilibrio, qué sé yo, ya en este ejemplo a las 12 de la noche, ¿sí? Pero podría estar llegándolo acá en equilibrio, ¿sí? ¿Se entiende el concepto? Cuando el agua, cuando tiene buena disponibilidad de agua en el suelo, es así, es mucho más cercano a la transpiración y la absorción, ¿sí? Por supuesto que además después impacta cuánta transpiración hay, qué sé yo, acá es un día despejado, uno no dice que sea un día de muchísimo calor y uno dice, bueno, un día despejado, qué sé yo, un día de 20, 25 grados, o 30 podría ser, pero 30 capaz ya es mucho calor, pero 25 grados, es una transpiración más o menos normal. La absorción, ¿sí? De esta planta va recuperando agua, va absorbiendo a medida que va con un cierto desfasaje, pero no es muy grande, ¿sí? Y se va recuperando al toque, y entonces llega al equilibrio en las primeras horas de la noche. Esta, en cambio, le cuesta mucho más y tarda mucho más en llegar al equilibrio con el suelo, ¿sí? Y además esta va a llegar a un equilibrio de potencial agua mucho más bajo que el que llega a esta, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí, se va entendiendo de a poquito, profe. La idea es ir entrando
ir entendiendo qué cosas uno tiene que ir pensando del balance hídrico, ¿sí? Qué cosas son las que afectan la absorción por un lado y qué otras cosas afectan la transpiración, ¿sí? Bueno, no sé si tienen dudas. Profe, ¿me puede volver a decir el valor del potencial en la capacidad de campo? Es Acá, 0 acá se los escribí, menos 0,03 megapascales. No, porque estoy con el celu hoy por un problema con la compu y no llego a ver la pantalla. Estoy escuchando, pero no veo el gráfico, perdone. Menos Es 0,03 megapascales. Ah, estaba bien. No, Ahí te lo porque escribí en el no... chat, que capaz lo ves mejor. No, no importa, yo después lo veo la grabación, pero estoy con el celu hoy y no puedo ver la pantalla completa, entonces estoy escuchando, por eso no veo ni el gráfico. Ah, ok, Estoy haciendo... listo. Sí, Pero sí, bueno, yo igual lo gracias, estoy profe. grabando, así que después lo subo. Gracias, profe. Bueno, ¿dudas? Una pregunta, profe, ¿estos gráficos van a estar en el campus ahora? Sí, lo puedo dejar. Lo puedo dejar. Va a estar en el video, pero puedo... Ah, no, está bien, si está en el video no necesitamos, En el video yo lo está, porque sí, sí. esta curvita está mal, digo, hay cositas que me quedaron, estas curvas de acá están mal y bueno, dejarlo puesto así mal no me gusta mucho. Pero sí, queda esto en el... Ahora lo subo yo el video, este es cortito. ¿Estamos? Ahora capaz lo arreglo un poquito y veo de sacarle estas cositas. Sí. Bueno, en el campus está, acá lo modificó que dice -1 megapascales. Sí, acá se los pasé a un extremo, con menos 0,5 pasa lo mismo, más o menos. Pero se los llevé a -1 para que la diferencia sea más notoria. Para que ustedes, claro, exacto, para eso, para hacerlo algo un poco más grosero. Pero la realidad es que ya en menos 0,5 también uno ve un desfasaje así. Por supuesto, esto se va agrandando, uno tiene peores situaciones cuanto peor es la situación del suelo, por ejemplo. Pero es más o menos, la idea es más o menos a grandes rasgos que es lo que pasa, ¿sí? Acá no ponemos unidades, no ponemos nada, ¿sí? Pero bueno. Es como que a mayor dificultad de condiciones del suelo es como que las curvas se van aplanando. Sí. Que también va a cerrar más los estomas. Se van alejando. Y se alejan una y se aplanan, ¿no? Se alejan una de otras y se achata todo. Claro. La planta va a transpirar menos. Claro, va a cerrar los estomas antes. Sí. Entonces empieza a cerrar antes los estomas y baja la transpiración. Y como hay poca agua en el suelo, le cuesta más, tarda más en recuperar. Llegar al equilibrio, le lleva más tiempo. Sí, y lo del cierre de estomas no tiene que ver con el equilibrio, le lleva más tiempo llegar al equilibrio, tiene que ver con esta parte, ¿no? Pero esto de que sea más bajo tiene que ver con que va a cerrar los estomas antes. Claro, llega al umbral de sensibilidad estomática, ¿sí? Las hojas probablemente estén llegando al umbral de sensibilidad Claro, estomática. me refería a la distancia de un pico y el otro. Claro. Están más distanciados porque hay menos agua en el suelo, le cuesta más tiempo le cuesta más absorberlo. Y entonces por eso le cuesta más absorberlo y le cuesta más tiempo llegar a un equilibrio. Claro. Piensen que la transpiración siempre lleva como la misma curva, ¿no? De cuándo empieza y cuándo termina tiene mucho que ver con la luz, ¿sí? Después que sea más alto la transpiración o más baja, bueno, esas las condiciones ambientales afectan eso. Pero el formato este de que arranca al amanecer y se baja al anochecer, eso ocurre siempre, ¿sí? Entonces, el comienzo y el final de la transpiración no depende de la luz, principalmente, ¿sí? Uno va a tener más o menos transpiración, pero la forma es la misma. El de absorción no. El de absorción, fíjense que cuando termina,
depende de otras cosas, ¿sí? Que depende de cuánto puede absorber, ¿sí? En cada situación. Y si La bien conductibilidad absorción sería ese caso. siempre sigue a la transpiración porque tiene que recuperar lo transpirado de algún modo, si la absorción, si tiene buen contenido hídrico, va a llegar al equilibrio mucho antes, ¿sí? Eso del equilibrio que decían ahí, tiene que ver con cuándo termina de absorber. Llega al equilibrio mucho antes en un suelo bien regado que en un suelo con bajo potencial agua. Entonces, eso es lo que hace que el equilibrio llegue más tarde, y también este desfasaje tiene que ver con eso, con que acá lo que es más lenta no es la transpiración más lenta, la transpiración es más baja, pero cuando empieza y cuando termina es igual que en este caso, en qué momento empieza y termina. La transpiración no terminan igual, tampoco empiezan igual, ¿sí? Porque eso tiene más que ver con cómo está el suelo. Entonces, este mayor desfasaje se da por la sequía, ¿sí? O por el bajo potencial agua del suelo. ¿Sí? Por eso tienen que regar las plantas. Reguen las plantitas, pobres plantitas. Piensen que sufren. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Igual tampoco pasarse, ¿no? Depende de cada especie y cada cosa. Pero, digo, el problema que tiene es ese, ¿sí? Piensen que esta planta que está en un suelo más seco tiene los estomas menos abiertos y entonces hace menos fotosíntesis que esta otra, ¿sí? Entonces va a crecer menos, ¿sí? ¿Y qué pasa con la Y en el, acumulación de dióxido de carbono? Porque si no hacen, digamos, también, Claro, porque si está haciendo menos fotosíntesis, va a acá va a haber tener un menos ingreso de dióxido y va a ser menos fotosíntesis, va a ser menos glucosa, Claro. menos y en el fotosintesis. caso de que el suelo tenga poca agua y tarde mucho en llegar a un equilibrio, Sí. pongámosle que tarda tanto que empieza a amanecer de vuelta, ya empieza con déficit, Empieza ya ya con un... Sí, abre los estomas sin haber llegado al equilibrio y se deshidrata mucho más rápido. sí, ahí ya está Sí. cerca de la muerte la planta, sí. Ok. Sí, ahí ya está. Cuando está toda la noche absorbiendo agua, y es porque el suelo está muy seco y no llega al equilibrio, y ya después ya, que es un poco lo que muestran acá, capaz acá, bueno, lo muestran al quinto día, que capaz es más abrupto, pero acá ya está muriendo la planta, no llegó al equilibrio, ¿sí? Se muere. Pero porque el suelo está ya en potencial agua de lo que se llama marchitez permanente, ¿sí? El potencial Ok. agua de menos 1,5, no en la hoja, en el suelo ya es para muchas especies irreversible, ¿sí? Ahí después, bueno, hay especies más tolerantes, menos tolerantes a la sequía, pero muchas especies mueren ya si en el suelo está este potencial agua, ¿sí? En la hoja puede llegar a este potencial agua y no muere la planta porque después se recupera. Pero el Una suelo... consulta, ¿Cómo? una consulta. Estuve buscando lo de las plantas CAM Sí, y, por ejemplo, decía que los cactus abren los estomas de noche claro. Sí, para absorber CO2 y, y los acumula en un espacio que cuando sale el sol en la vacuola. hace la fotosíntesis con lo que tiene en reserva, pero no abre los estomas durante el día. ¿Vamos a estudiar ese tipo Sí, de procesos también? sí. Lo vamos a ver, pero eso lo vamos a ver cuando... Ahora, después del parcial, cuando veamos fotosíntesis. En la siguiente etapa, vamos a Sí, decir. en la siguiente etapa. Ok. Cuando veamos fotosíntesis, porque esa es una adaptación a la fotosíntesis. Pero Pero también tiene que ver con la transpiración. es una adaptación que el fin de la adaptación es conservar el agua, ¿sí? No transpirar de día, Claro.
porque son plantas que están en lugares muy áridos. Sí, lo vamos a ver. Pero la adaptación incluye un cambio metabólico en la fotosíntesis. Por eso lo vemos en fotosíntesis. Y por eso yo siempre les digo que estas curvas que nosotros vemos funcionan para todas las plantas menos las CAM. ¿Sí? Para las CAM no funcionan. Claro. ¿Las acuáticas entran en CAM también? No, las acuáticas... Bueno, o sea que estas curvas pueden ser para algunas acuáticas. Sí, las sumergidas no tienen estomas, así que las sumergidas tampoco entran acá. ¿Sí? Ah, eso no lo sabía. Las sumergidas hacen intercambio gaseoso por difusión en toda la planta. Pero tampoco tienen las raíces que absorben agua. Las raíces en las sumergidas son de sostén. No es para absorber agua. Y absorben agua por La difusión, toda la planta tiene por difusión. toda la planta, Entonces, ok. Las sumergidas, la verdad que es una fisiología muy distinta. Entonces, no. Pero no entra en las CAM. No, o sea, es no, otra más. No, nada que ver. O sea, sería otra etapa más, diferente. Sí, Otro grupo. Otro grupo de plantas distintas. Después tienen las otras acuáticas, qué sé yo, un nenúfar o un loto. Sí, esas sí son como estas. Sí, porque salen hasta arriba como las raíces que había mostrado antes. Aéreas. Entonces las hojas sí tienen estomas. Claro. Y sí transpiran y todo eso. Pero tienen como los camalotes, la acumulación de aire. ¿Cómo? Flotan como el camalote. Bueno, algunas tienen flotan, este aire acumulado. Sí, tienen distintas formas. Algunas flotas, otras tienen lo que flota es la hoja, los nenúfares. Los lotos salen. Tienen distintas adaptaciones. Tienen arénquimas todas. Y los ese tipo de plantas sí entran en este grupo. Cambia mucho, ¿no? Pero la mayoría de las plantas terrestres suelen tener los estomas o tienen mayor cantidad de estomas en la cara de abajo de la hoja. Los nenúfares tienen los estomas en la cara de arriba, porque como la hoja flota... Claro, está tocando el agua. Entonces los estomas ahí están arriba. Entonces ese grupo sí entra con este. Sí. No okay. Son C3 se llaman, las plantas comunes, digamos, que son la mayoría. Bueno. Y después hay otro grupo que es C4, pero ya lo vamos a ver más adelante. Igual las C4 abren como las C3, abren así los estomas de día. Lo que tiene es diferente la absorción. No, la fotosíntesis. La C4 también. La fotosíntesis. De fotosíntesis, sí. Ya lo vamos a ver. Okay. No se preocupen. Pero bueno, todas estas cosas siempre se explican para saber en qué tipo de plantas funciona este gráfico. ¿Cómo? Y no incluirla. Yo para saber en qué tipo de plantas funcionan estos gráficos. Sí. En las C3 y las C4, que se llaman. Ok. ¿Sí? Que son el 80 y pico % de las plantas. Sí. O el 90, porque juntando las C4 son... Profe, una compañera pide que la agregues de vuelta, se ve que se le salió. Perdón, igual pobre, porque la voy a agregar, pero creo que ya estamos... Ahí va. ¿Queda alguna duda? Profe, disculpe, yo justo estaba con el celu y bueno, ahora me vine a la computadora porque me quedé sin batería. Yo tengo una duda. Sí. Leía ¿vio la epidermis de la catáfila de cebolla? Presentaba la catáfila de la cebolla, la epidermis de la catáfila de la cebolla. Sí. Presenta estomas, pero no vi bien para qué función. Lo encontré en un lugar, me llamó mucho la atención y le quería preguntar. Digamos, la cebolla es un bulbo. Sí. No sé, y bueno, justamente esa parte, la epidermis, que sería lo que es la catáfila, presenta estomas. Pero no sé.
Sí, no, yo tampoco lo... haciendo unas imágenes para unos alumnos, lo encontré, porque siempre vi los estomas en las hojas, pero me llamó la atención y digo, capaz sabe algo, porque en las imágenes me aparecía estomas en catáfila. Por eso, es de una fuente, ojo, es de una fuente buena, no es de... Sí, voy a buscar qué función puede llegar a tener. Porque me extrañó, porque está muy cerca, digamos, del bulbo de lo que es la parte de la raíz, digamos. Entonces digo, ¿qué función tendrá? Me extrañó bastante. Los frutos sí tienen estomas, tienen mucha menos densidad de estomas que las hojas, Claro. pero un poco transpiran. ¿Por qué? Porque es necesario porque si no, no les llegarían los nutrientes por el xilema, Claro. por la vía cilemática. Pasa que en la cebolla... Yo nunca lo había escuchado, es la primera vez y bueno, me llamó la atención porque ya le digo, tenía que buscar una imagen de catáfila y nada, me apareció estomas en catáfila y me re extrañó y era de una fuente, no es de cualquier lugar, pero digo, ¿qué función cumplirá? Pero yo vi catáfilas en el microscopio y no tenía estomas. Yo también lo vi en la universidad y lo di, pero te digo, voy a bajar el apunte. Voy a bajar el apunte y vi imágenes, por eso me llamó la atención. Bueno, podemos averiguarlo para la próxima. A ver si tiene o no tiene estomas y cuál podría ser la función. Yo no sabía lo de los frutos, ¿ves? Yo pensé que solamente eran hojas los estomas. No, ¿ves? los frutos tiene poco, pero pueden tener estomas. Claro. Entonces puede llegar a tener también el... Por ejemplo, ¿qué fruto? Los frutos en general pueden tener estomas, porque los nutrientes llegan vía cilemática. Es mucho menor la cantidad de nutrientes que le llegan por cilemas. Por xilema es todo lo que llega del suelo. Pero si no, al fruto no le llegaría el calcio, por ejemplo. Porque el calcio solo se mueve por xilema, no se mueve por floema. Ahora, el asunto está en que cuando hay un poquito de deficiencia de calcio, por ejemplo, lo vamos a ver en las próximas clases. El fruto, por eso en el tomate está la podredumbre del tomate, que es un síntoma que se ve muy fuerte en tomate. Cuando hay un poco de deficiencia en el suelo, ya se ve en el fruto. ¿Por qué? Porque en el fruto le llega poco por xilema, ya tiene mucha menos llegada por xilema porque transpira muy poco el fruto. Los frutos en general tienen algunos estomas. No tienen la cantidad de estomas que tiene la hoja, ¿no? La hoja es el lugar donde uno dice que están los estomas ahí. Capaz porque justamente son hojas modificadas, digamos la de la catáfila, ¿puede ser? Puede ser. Yo la primera vez que, por eso cuando lo leí, digo, lo voy a consultar, y tampoco sabía lo de los frutos, que me parece interesante. Voy a averiguar, voy a ver si conozco algún botánico y le pregunto. Bueno, gracias, profe. Es una duda que, bueno, que como estamos viendo justo estomas. Perfecto, sí. Voy a consultar a algún botánico. Bueno, gracias, profe. ¿Alguna duda más? Profe, el viernes que viene, ¿nos juntamos todos a las 18 y después nos separamos? Sí, eso de separar lo vamos a hacer a las 8 más o menos, cuando termine la parte teórica. Ahí los separamos en grupo y vamos viendo el tema de los ejercicios y eso. Perfecto. Sí, bueno. ¿Cierro? ¿O tienen alguna duda más? No, está bien.